Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saludo tu hermano en Cristo, Juan Miranda, predicador católico y misionero. Quiero compartirte hoy un pequeño tema sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Será de mucha bendición para ti. Solo quiero hacer una breve oración contigo, tú que estás escuchando, tú que estás viendo, para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos alumbre y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias Señor te doy por un día más que me has dado de vida, a mí y a mis hermanos, a mis compañeros, a todos los que pueden ver, Señor, esta transmisión, este video, este mensaje, Señor, para que tú, Padre Santo, nos alimentes. Gracias, Señor, por el don de la vida, una oportunidad más que nos has regalado para estar, Señor, ante tu presencia. Tu palabra dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo confío, Padre Santo, de que aquí no vemos dos, aquí vemos muchos más que estamos viendo esta transmisión, viendo este video, viendo esta reflexión. Así es que infunde tu amor a través del Espíritu Santo para que puedas inundar nuestros corazones, para que los puedas alimentar con tu fuerza poderosa del Espíritu Santo. Danos, Padre Santo, ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para recibir este mensaje que tú nos tienes preparado. Por la bella intercesión de la siempre Virgen, la bienaventurada Virgen María. Bendita seas por siempre. Amén. Por eso de hoy en adelante todas las generaciones te llamamos feliz. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Como te decía, lo que quiero compartir hoy es el bautismo en el Espíritu. Y para ello vamos a ver en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Jesús y Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar un poquito sobre este mensaje, sobre el bautismo en el Espíritu. Es muy interesante y vamos a ver muchas características en el cual nos vamos a centrar y vamos a ver esta parte, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El carisma del bautismo del Espíritu Santo. No es un sacramento o un sustituto de un sacramento de los sacramentos. Es una oración de fe para reavivar lo que el Señor nos dio en el sacramento del bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es el derramamiento del Espíritu, que significa una profunda experiencia de Dios. A menudo se refiere a Él como un Pentecostés personal. El Espíritu Santo no solo prende fuego todo lo que ya hemos recibido, sino que viene de nuevo para equiparnos con sus dones para el servicio y la misión. Y a menudo está relacionado con la capacidad de hablar en lenguas. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla o está presente en nuestros actos? Es una buena reflexión
por la cual nosotros sabemos que ya hemos sido bautizados desde niño. Hemos sido bautizados desde niño. El niño de por sí no tiene conciencia, no está consciente de ese bautismo. Pero hay testigos, a los cuales nosotros le llamamos padrinos. Están los padres presentes, los cuales ellos siendo conscientes, y sabemos nosotros como católicos de que nosotros hemos sido engendrados con un pecado original, el pecado de la desobediencia. No es un pecado físico, un pecado corporal, pero sí es un pecado original que nosotros lo reconocemos, el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva, el pecado de la desobediencia. En el Salmo 51 lo vamos a ver, ¿verdad? Donde el salmista se reconoce así pecador desde el vientre materno, desde el seno de su madre. Dice, en pecado fui concebido. Entonces vamos a meditar sobre esto, como el niño no es consciente en el bautismo, ¿verdad? Pero para eso están los testigos, sus padrinos, sus padres, a los cuales ellos han optado para que el niño por medio del bautismo entre a la gracia de Dios y se haga hijo de Dios. Y Dios lo adopta como su hijo por medio del bautismo. Pero una vez el niño vaya creciendo, desarrollando su entendimiento, su conciencia, y vaya siendo consciente y tenga uso de razón, ya es un periodo de años. Entonces cuando nosotros crecemos y tenemos la fe del bautismo y sabemos de que hemos sido bautizados porque nuestros padres nos han dicho que hemos sido bautizados, y que porque los testigos que son nuestros padrinos también nos recuerdan, y por si fuera poco, también en las parroquias, en las iglesias, en la diócesis estamos registrados, donde nuestros padres, nuestros padrinos están allí firmando, y ahí firmaron por nosotros. Hay un documento, hay una constancia, hay un certificado de bautismo desde que uno fue bautizado de niño, de fecha, de la edad, de los años, qué año fue y todo eso. Hay un archivo en el cual no podemos dudar de este bautismo, y pues muchas personas en realidad lo dudan y se hacen cómplices, mejor dicho así, a los padres y a los testigos de algo informal, como una mentira o algo, pero no es cierto. Todo es una realidad en la cual nosotros tenemos que estar conscientes, pues el cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, y Dios te alargará los días de tu vida tal como tú se lo pidas. De igual manera, y creyendo en lo que nuestros padres nos han inculcado, nos han dicho, nos han realizado cuando nosotros hemos sido inconscientes, nos vamos a dar cuenta de que nuestros testigos, nuestros padrinos, también ellos afirman. Y si por si fuera poco, pues podemos ir a la parroquia, a la iglesia, a la comunidad donde hemos sido bautizados, pues vamos a encontrarnos ahí con los archivos, con la fe de bautismo, el certificado de bautismo, y vamos a tener pruebas de que sí hemos sido bautizados cuando niños, pero no hemos sido conscientes, claro. Pero el bautismo es válido porque es obra y gracia del Espíritu Santo, donde hemos sido consagrados para ser reyes, profetas y sacerdotes. Es una bonita manera de poder entender qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Pues ya hemos recibido el bautismo, desde el bautismo de niños, lo tenemos ahí, pero muchas de las veces no sabemos qué es el bautismo en el Espíritu Santo. No es un sustituto de los sacramentos, no es un bautismo donde vamos a recibir el Espíritu Santo por primera vez. No, es el bautismo del Espíritu Santo cuando tú y yo hemos sido conscientes, ya tenemos uso de razón de que necesitamos esa fuerza poderosa que viene desde arriba, para que se active el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo cuando niños, para que se active y de esa manera podamos desarrollar los dones que Dios nos ha regalado, los regalos que tenemos de parte de Dios a través del Espíritu Santo. De esa manera vamos a entrar un poquito en lo que es el retiro de vida en el Espíritu. Tenemos el retiro de vida en el Espíritu para la evangelización, para los recién bautizados en el Espíritu, para aquellos que quieran entrar en la presencia de Dios ya activamente, como personas maduras, como personas razonables, ¿verdad? Como personas conscientes. Vamos a entrar en este ámbito de poder ir a vivir este retiro de vida en el Espíritu, la iniciación del ser humano conscientemente en el área del servicio, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, en el servicio de Dios. Y es la razón por la cual nosotros estamos
llamados a ser bautizados desde arriba con el Espíritu Santo y el fuego, ese Espíritu purificador, ese Espíritu que nos hace nuevamente a ser partes, hijos de Dios. Nos renueva ese bautismo de niños y nos hace ser conscientes de que tenemos el Espíritu Santo y por el cual podemos ser guiados si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Podemos conocerlo por los propios actos y frutos. Si lo que hacemos trae sabiduría, conocimiento, inspiración, coraje para hacer las cosas, alienta a la fortaleza, invoca el temor del Señor, proporciona un buen consejo o ayuda al juicio correcto, es del Espíritu Santo. Si los efectos de nuestras acciones traen la verdad, la curación, la esperanza, la paz, la misericordia, la justicia o la alegría, hemos sido dirigidos por el Paráclito, por el Espíritu Santo. Y es una bonita manera, ¿verdad? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo? ¿Lo reconoces? Ahorita vamos a descifrar un poquito sobre qué es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es dar la bienvenida o el hermanamiento del Espíritu Santo, que ya vive en nosotros desde el bautismo cuando éramos niños. Al dar la bienvenida al Espíritu Santo en nuestras vidas, su poder será liberado y se desbordará para llenar nuestras almas y cuerpos, lo que nos permite vivir la vida cristiana más plena que estamos llamados a vivir por Dios. Es una manera muy bonita. La experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo puede explicarse utilizando la analogía de un terrón de azúcar en una taza de café. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo es como agitar en la taza de café para que la dulzura del azúcar se pueda liberar en toda la taza de café. Y es la manera cuando el Espíritu Santo entra dentro de tu ser, tú lo permites que entre dentro de tu corazón, que se active con ese mismo espíritu que ya ha sido depositado en el día de tu bautismo. Esa activación trae el beneficio de los dones y esos dones hay que desarrollarnos. Pero muchas de las veces no entendemos esta parte, esta manera de recibir esta gracia divina de Dios. ¿Por qué tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo? Una pregunta maravillosa, es la promesa y el mandato de Jesús. Es un mandamiento. Estábamos viendo a Nicodemos, Jesús y Nicodemo, donde le dice, pues, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes de su ascensión, Jesús instruyó a sus discípulos a no ir a ninguna parte hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Y les dijo así en Lucas 24:29, y mirad, yo envío sobre vosotros lo prometido por mi Padre. Así que permanezcan aquí en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto. De nuevo, Hechos de los Apóstoles también nos dice, Jesús dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que ya hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La promesa del Padre, la que ustedes han escuchado hablar. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en Hechos 1, 4, 5. Ser un testigo de Cristo. Jesús espera que sus discípulos reciban el poder del Espíritu Santo para que puedan ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Y dice en Hechos 1:8, recibirás la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Muy maravilloso, muy bonito esta efusión que viene de lo alto del Espíritu Santo, esta nueva experiencia, una experiencia personal con el Señor. ¿Dónde se menciona en la Biblia el bautismo en el Espíritu Santo? Muy buena pregunta. El bautismo en el Espíritu Santo es mencionado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Aparece en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Yo os bautizo en agua para su arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Está en Mateos 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:32 al 34. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes seréis bautizados
en el Espíritu Santo. Hechos 1:5, ya lo habíamos mencionado. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos en un solo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento, el cual llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:1-4. Lo vamos a encontrar en Hechos 2:1-4. Muy maravilloso. ¿En qué parte de la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo? En todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. Y en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, también habla de un nuevo cambio, de un nuevo espíritu, de una nueva fortaleza. Habla en el libro de Ezequiel sobre este tipo de acciones. En Ezequiel 36 nos dice ahí el Señor: cambiaré de ustedes ese espíritu terco que tienen. Cambiaré de ustedes ese corazón duro como la piedra. Dice que pondrá un espíritu nuevo, un espíritu renovado. Y cambiará ese corazón duro como la piedra en un corazón de carne. Vamos a ver aquí. El bautismo del Espíritu Santo es un evento de una sola vez que solo ocurrió en Pentecostés, ¿sí o no? Pues la respuesta es no, porque las Escrituras nos dicen claramente que el bautismo del Espíritu Santo no es un evento de una sola vez. Sucedió en muchas ocasiones en diferentes lugares después de Pentecostés. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, y ellos fueron allá y oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Les habían proclamado la palabra de Dios, pero aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, hasta que llegaron los apóstoles y oraron por ellos imponiéndole las manos. La sucesión apostólica desde Hechos de los Apóstoles, desde Jesucristo para acá. Y esto lo contenemos nosotros como la iglesia primitiva, que es la Santa Madre Iglesia Católica, que hoy surge con el historial desde hace 2000 años, desde Jesucristo hasta el día de hoy. La sucesión apostólica, y todo se recibe el Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica, a través de la imposición de las manos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 14, 17. En Hechos 8, 14, 17 dice la palabra de que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos los apóstoles, los que iban a orar por ellos, y recibían el Espíritu Santo. Repito, Hechos 8, 14, 17. Para que tengamos conciencia de cuál es la sucesión apostólica y cómo podemos revestirnos nosotros y reactivar el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas para que podamos ser guiados a través de esa fuerza poderosa que viene desde lo alto. El que no nace de arriba no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace del agua y del Espíritu. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y el momento en que Pablo puso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos 19, 5, 6. También dice que por la imposición de las manos de parte de Pablo recibieron el Espíritu Santo. Esto se llama la sucesión apostólica. Por eso vamos a ver nosotros qué tan importante es tener activados el Espíritu Santo y ser bautizados con el nuevo Pentecostés, con el bautismo en el Espíritu Santo, ya que hayamos sido bautizados del agua y del Espíritu desde niños. Pero ya una vez seamos conscientes, una vez tengamos uso de razón, vamos a entender y vamos a saber de que necesitamos esa fuerza poderosa que solo viene de arriba, desde lo alto. El bautismo del Espíritu Santo es relevante solo para la iglesia primitiva. Es la pregunta maravillosa. La respuesta es claro que no. La iglesia primitiva necesitaba el poder y los dones del Espíritu Santo para construir la iglesia. Nuestra iglesia hoy es igual dependiente del poder y los dones del Espíritu Santo para crecer y vivir la iglesia. La gran misión que Jesús entregó a sus discípulos en Marcos 16, 15, 18 es también nuestra misión. Él les dijo: id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Que crea y sea bautizada se salvará. El que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean.
En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos 16, 15, 18. Qué poder, qué poderoso es tener ese bautismo del Espíritu Santo para los que creen en el nombre de Jesús. Dice ahí en San Marcos 16, ¿verdad?, que los que creen en su nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pero si toman algo venenoso no morirán, no les hará daño. Es maravilloso todo esto, saberlo, entenderlo y saber que el Espíritu Santo está presente siempre y cuando nosotros lo proclamemos en la oración con fe, queriendo recibir esa fuerza poderosa del bautismo en el Espíritu Santo. Los creyentes no deben confiar en sus propias fuerzas y el talento para llevar a cabo la obra de Dios. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, que nosotros lo podemos todo, que somos independientes. Nosotros no somos independientes, dependemos del Espíritu Santo, somos dependientes del Espíritu Santo, dependientes de Dios. Necesitamos el poder de los dones del Espíritu Santo para testificar, servir y edificar nuestra iglesia. Y vamos en la pregunta número 6, aunque no las había numerado, pero dice, ¿por qué la iglesia católica no promueve ni enseña centralmente acerca del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Que sí lo enseñan, pero muchas de las veces no lo captamos como tenemos que captarlo. Nosotros como miembros o activos de la Renovación Carismática Católica vamos a profundizar un poquito más sobre este aspecto, ya que es la gracia, una fuente de gracia del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica, un nuevo Pentecostés que se derrama y sigue alimentando a todos los miembros dentro de la Iglesia y renovando la Iglesia, como la Iglesia misma está siendo renovada día tras día. En el documento del Vaticano II nos habla de esta nueva experiencia, de este nuevo renacer en el Señor, de esta renovación espiritual. En el Vaticano II la Iglesia nos enseña todo esto. La Iglesia nos muestra de qué manera nosotros podemos ser renovados espiritualmente, recibiendo esta fuerza poderosa del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué la Iglesia no enseña muy centralmente acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Una de las principales razones por las que muchos creyentes nunca han tenido ninguna experiencia del bautismo del Espíritu Santo es que nunca se ha predicado con claridad. No es que no se enseñe, claro que sí se enseña, pero a veces cuesta entender muchas de las cosas que nosotros sí no nos la explican de una manera muy bien, difícilmente lo vamos a entender. Entonces nosotros necesitamos saber, necesitamos entender que nosotros necesitamos esa fuerza que viene de lo alto. Necesitamos esa fuerza que el mismo Señor Jesucristo nos ha encomendado, que tenemos que ser bautizados de esa fuerza poderosa del Espíritu Santo y el fuego, para que podamos llevar a cabo la misión que Él mismo nos ha encomendado. Y para llevar a cabo esa misión tenemos que saber para dónde y por dónde estamos caminando y por dónde los conducimos en el nombre del Señor Jesús. A pesar de que, en el nombre del Señor Jesús, a pesar de que ha sido parte de la tradición de la iglesia primitiva, como se describe en Hechos de los Apóstoles, los creyentes no deben confiar en sus propias fuerzas. Como se describe en Hechos de los Apóstoles, algunas de las razones por las que no se enseña ampliamente incluyen una falta de comprensión de quién es el Espíritu Santo realmente, una falta de apreciación del Espíritu Santo y su papel crucial en la vida del creyente, el miedo a perder el control y dejar que el Espíritu Santo lleve la carga, el miedo a
a entrar en lo desconocido. Sin embargo, en 1967, a finales de 1966, se inició un movimiento de la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica llamada Renovación Carismática Católica, que amplifica el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos se sienten atraídos por este movimiento, por los testimonios y las vidas de los que han sido llenos del Espíritu Santo. Sabemos de que unos estudiantes universitarios de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania, a finales de 1966, a principios de 1967, tuvieron este encuentro personal con el Señor a través de una novena que ellos hicieron leyendo y estudiando y profundizando Hechos de los Apóstoles y terminando un fin de semana en un retiro de vida en el Espíritu, en el cual recibieron esta fuerza poderosa que viene desde lo alto, similar cuando Hechos de los Apóstoles estaban todos reunidos en el aposento alto y de repente una ráfaga de viento se apoderó sobre ellos y llenó toda la casa. Casi similar a esta experiencia, ellos tuvieron este encuentro personal con el Señor y entonces esa nueva experiencia fue experimentada por más de 46,000 estudiantes dentro de la universidad y de la misma manera se extiende a todas partes, especialmente aquí en Michigan, y luego se va así a otros lugares dentro de Estados Unidos, se corre a Centroamérica, a Sudamérica y el Espíritu Santo hace maravillas en todo el mundo, a llegar al grado de que la Renovación Carismática Católica tiene sus propias oficinas centrales allá en el Vaticano, allá en Roma, en la cual nosotros estamos siendo por medio de la jerarquía, estamos siendo guiados por esa fuerza poderosa del Espíritu Santo. Número 7. ¿Cómo recibo el bautismo del Espíritu Santo? Una pregunta maravillosa que podemos contestar. La mayoría de los creyentes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando otros creyentes llenos del Espíritu Santo impusieron la mano sobre ellos y rezaron para que el poder del Espíritu Santo se posara sobre ellos. Sin embargo, el elemento esencial en el proceso de recibir el bautismo del Espíritu Santo, reconocer a Jesús como el único Dios en el cielo y en la tierra, reconocer a Jesús como su Señor personal, Dios y Salvador, renunciar a Satanás y a todas sus obras, arrepentirse de los pecados, el deseo y la creencia de que Jesús quiere darte sus dones. Bonito. El deseo y la creencia de que Jesús quiere darte sus dones. Si tú no crees de que Jesús quiere darte sus dones, quiere desarrollar sus dones en ti, tú que ya fuiste bautizado, y si no has sido bautizado, pues tienes la invitación para que seas bautizado desde como los niños y luego con el Espíritu Santo, y de esa manera Jesús te quiere dar sus dones y tú tienes que estar prestos para recibirlo. Número 8. ¿Cómo sé si he recibido realmente el bautismo del Espíritu Santo? Puedes manifestar uno o más de los muchos dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, don de lenguas, profecía, don de la curación, recibirás nuevas conciencia de la presencia de Dios y de su amor. También se desarrollará en ti un hambre más profunda de Dios, un deseo más fuerte para hacer su voluntad y vivir en su reino. Hay una nueva experiencia del Espíritu Santo. Es una nueva apertura a la acción, movimiento, dirección, inspiración del Espíritu Santo. Toda la persona, su mente, sus sentimientos, pensamientos y voluntades son tocados por la acción de Dios. Él es el principio de vida nueva que se manifestará en los frutos para edificar nuestras almas y dones o carismas para edificar la iglesia. Y esto es muy importante porque los dones que el Señor nos da no es para nuestro servicio. Los dones que el Señor nos da a través de el bautismo, que se vienen a reavivar y a reactivar en el bautismo en el Espíritu Santo, es para ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. No es para ponerlos al servicio personal. Los dones son para el servicio de la iglesia que Dios ha confiado para que otros puedan ser instruidos por medio de esos dones que Dios te regala. Número 9. ¿Cómo cambia una persona después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Muy importante saber, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a crecer espiritualmente. Algunos de los frutos
comunes que se desarrollan son un nuevo hambre y sed de la oración, un hambre para estudiar las Escrituras, un nuevo sentido de amor de Jesús, un sentido de Dios como nuestro Padre amoroso que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, un mayor poder sobre la tentación y el pecado. Muchas de nuestras cadenas con el pecado se rompen cuando recibimos el bautismo en el Espíritu. Un fuerte deseo de desprenderse de las cosas del mundo y una mayor alegría de las cosas que son del Espíritu. Por ejemplo, la oración, la comunión, la lectura cristiana, etcétera, de la Biblia y todo eso. Una nueva apreciación de los sacramentos y devociones de la iglesia. Una comprensión más profunda de la misa y anhelo a la Santa Eucaristía. Número 10. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a experimentar una más profunda o una nueva efusión del Espíritu de Dios. Vamos a empezar a descubrir nuevos dones espirituales, como se mencionan en 1 Corintios 12, 4, 11. Los diferentes dones espirituales del Espíritu Santo son el don de la sabiduría, guiada por el Espíritu Santo. Una persona queda dotada de la capacidad de tomar decisión o dar orientación a los demás de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. La palabra de conocimiento, donde que le otorga una visión o información en una situación o problema que no está disponible de manera natural. Donde fe, la fe sobrenatural del Espíritu Santo que le permite a uno a creer y confiar en todas las circunstancias. El don de la fe viene cuando la propia fe alcanza sus límites. El don de la curación, don de sanidad sobrenatural, sin ninguna asistencia natural o médica. El don de los milagros, signos y maravillas realizados a través del poder del Espíritu Santo para cambiar o alterar los acontecimientos naturales o circunstancias. El don de profecía para proclamar el mensaje de Dios por inspiración divina. La profecía es para edificación, exhortación y consolación. El discernimiento de los espíritus es el conocimiento sobrenatural del mundo de los espíritus. Se puede percibir o ver si un espíritu específico es bueno o malo en una situación determinada. El don de hablar en lenguas, la habilidad sobrenatural de hablar en idiomas que no conocemos, podría ser una lengua humana o el lenguaje del Espíritu Santo. El don de interpretación de lenguas es la capacidad de traducir las palabras dichas por otro que tiene el don de lenguas. Y estos son los dones en los cuales nosotros vamos a desarrollar ese bautismo en el Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros hayamos sido dotados, llenos de esa gracia que viene desde lo más alto. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Pues es todo lo que hemos visto, es todo lo que hemos mencionado, es todo lo que ustedes pueden escuchar. Hay muchísimo más que poder desarrollar y poder proveer para el beneficio de la comunidad cristiana, pero por el momento te traigo esta pequeña reflexión para que tengas conciencia. Si sabes dentro de tu comunidad, sabes de una comunidad cercana en la cual van a realizar prontamente el bautismo de vida en el Espíritu, ese retiro de vida en el Espíritu, te hago la invitación de que te noticies, te pongas al día, te preocupes, te busques, tengas esa necesidad, hagas ese espacio, pide permiso en el trabajo. Tus patrones, si es obra de Dios que el Espíritu Santo te está llamando, ellos te van a dar esa oportunidad, te van a dar ese fin de semana. Empieza desde el día viernes en la tarde, o sea, viernes en la tarde, sábado y domingo. Son 3 hermosos días que te lo aseguro, te lo garantizo que el día de domingo vas a desear hacer las que hizo Pedro. Cuando Jesús tuvo su transfiguración y se presentó Elías y Moisés juntamente con él en el cerro, y Pedro dijo: podríamos hacer aquí 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Quería quedarse.
Te aseguro que esa experiencia de ese bautismo en el Espíritu Santo, vas a querer quedarte en ese lugar. No vas a querer salir de ahí, te lo garantizo. Tu servidor y tu amigo Juan Miranda, predicador católico y misionero, lo recibió, lo vivió. He sido lleno de esa fuerza poderosa para poder estar hoy en este momento compartiendo contigo. Y gracias a todas las invitaciones, ¿verdad?, que también me hacen en los diferentes estados, en las diferentes comunidades. Y de la misma manera, comparte este video si te gustó y dale like. Y si no te gustó, pues también ponle ahí no me gustó. Y pues pon un comentario. No te quedes con los brazos cruzados, haz algo. Difunde el evangelio, difunde este mensaje, este video, y juntos llevemos el mensaje de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Que el Señor te bendiga y te dé sabiduría grande, te dé conocimiento, te dé una apertura de mente, corazón, para poder recibir esta semilla del amor. Bendito seas, Dios Todopoderoso, que estás aquí juntamente con nosotros, y que tú, Padre Santo, infundas este amor sobre cada uno de los que puedan escuchar este mensaje. Te lo dice tu hermano servidor en Cristo, Juan Miranda, predicador católico y misionero. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde de todo mal y de todo peligro. Así es que difunde esta información, este video. Si te gustó, dale like. Y si no te gustó, pues simplemente ponle no me gustó. Y ya no te quedes de brazos cruzados. Pues de esa manera también vamos a saber lo que el pueblo necesita. Así es que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Si te digo, pues no te digo hasta pronto, no te digo bye, sino hasta pronto. Te dejo con una pequeña reflexión, que te puedas leer el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Que el Señor te bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús.